Muy buenos días. Este video es para el curso de Derechos Humanos de nuestra red latinoamericana de Derechos Humanos y está titulado El reconocimiento condicionado del margen de apreciación. Tiene como base la lectura del libro del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, El concepto de convencionalidad, recientemente publicado por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. El margen de apreciación se respeta sustancialmente como concepto en el derecho europeo de los derechos humanos. Sin embargo, está sujeto a una serie de condicionamientos que configuran un marco de sus reglas. Primero, no puede imponerse concepción, noción o modelo de moralidad para determinar restricciones que procedan para proteger esferas de derechos relacionados con el contenido interno. Entonces, no puede haber convicciones religiosas, caso Lausi versus Italia, de la Corte Europea de Derechos Humanos. No puede haber convicciones desde el punto de vista religioso para temas, por ejemplo, de fecundación in vitro o para prácticas de eutanasia, sino que éstas deben ser relacionadas con la salvaguardia o protección específica de los derechos de los individuos. El margen tiene como límite último, y en esta modulación en el sistema europeo, la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, puede verse el caso Open Door y el Dublin Well Woman contra Irlanda, sentencia de 29 de octubre del 92, en el que se plantearon los siguientes criterios. No puede admitirse que por virtud de la protección de la moral que el Estado tenga un poder tan discrecional absoluto y que no sea objeto de control. Esto no quiere decir que se busque una noción uniforme de moralidad, ya que las autoridades nacionales se encuentran mejor posicionadas que el juez internacional para definir el contenido, alcance, límites, restricciones y sanciones a imponer. Pese a esto, la Corte Europea de Derechos Humanos mantiene la competencia de verificar la conformidad de la restricción a los mandatos de la Convención, sin perjuicio de que las autoridades nacionales son las facultades para elegir las medidas necesarias y adecuadas para lograr el respeto por la preeminencia y eficacia de los derechos que constitucionalmente están reconocidos por su ordenamiento jurídico. Esto debe hacerse siempre teniendo en cuenta la conciliación de las medidas del orden interno con las convencionales, entonces en una suerte de convencionalidad objetiva. En el caso SH y otros contra Austria, la Corte Europea de Derechos Humanos en el 2011 señaló que el margen de apreciación con el que se puede adoptar una medida considerada necesaria pero que puede llegar a restringir o afectar el ejercicio de un derecho, para el caso del derecho a la vida privada y familiar en los términos del artículo 8.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, debe analizarse desde la perspectiva de la sociedad democrática, examinando en conjunto el asunto y verificando si los motivos invocados para justificarla son pertinentes, suficientes a los fines de los derechos y obligaciones tutelados por la Convención. Esto no implica que la labor del juez, en este caso el juez europeo de derechos humanos, sea la de superponer su propia apreciación a la de las autoridades nacionales, porque de eso no se trata, sino que lo que se busca es la mejor armonización o la mejor correspondencia con el estándar convencional que permita, por ejemplo, en ese marco del margen de apreciación, que cuando está en juego un aspecto importante de la existencia o identidad de un individuo, el margen que se deja al estado de apreciación se restringe. Si se trata de una situación que nos hace referencia a la existencia o identidad de un individuo, se restringe ese margen de apreciación. Cuando no hay un consenso de los estados respecto de la importancia que revele un interés en juego o sobre los mejores medios para protegerlo, hoy en día está el debate sobre la migración, ¿no? O cuando éste comprende cuestiones morales o éticas delicadas, ese margen de apreciación es más amplio. Entonces, el caso que les he señalado con anterioridad, que lo utiliza mucho el profesor Alexis, el caso de Lauzi versus Italia, ¿no? El de los crucifijos en las escuelas públicas,
pues allí el margen de apreciación va a ser más amplio. En cualquiera de los dos escenarios anteriores se asegura que el Estado es el mejor posicionado que el juez internacional, de tal manera que nunca va a haber una sustitución del juez internacional por sobre las autoridades nacionales ni el juez interno. Pero si no hay una correspondencia con el estándar convencional, el margen de apreciación no justifica que se aparte de del mismo tal como ha sido concebido. Y generalmente se concibe el margen de apreciación cuando el Estado debe lograr un equilibrio entre intereses privados y intereses públicos, que puedan concurrir a la hora de la protección de un derecho convencional, constitucional y legalmente. El margen de apreciación, además, siguiendo por ejemplo el caso del movimiento israeliano-suizo contra Suiza del 2012 de la Corte Europea de Derechos Humanos, y aplicado para el caso de la libertad de expresión, va de la mano de la supervisión que se puede dar por los propios estados, comprendiendo que tanto la legislación como las decisiones, o incluso las instancias judiciales, deben obedecer a una serie de criterios. Entonces, si se trata de la libertad de expresión política en los términos del artículo 10.2 de la Convención Europea, el margen para restringirlo se limita. Pero si es expresión de convicciones personales e íntimas, el margen se amplía, especialmente cuando tiene relación con esferas morales o religiosas. Y es amplio cuando se trata de regular la libertad de expresión tratándose de asuntos comerciales o de publicidad. De esa manera se ve cómo la banda se estrecha o se limita dependiendo las condiciones en las que se vaya a ejercer esa libertad de expresión. En materia electoral, por ejemplo, según el caso Hearst contra el Reino Unido, segundo caso del 2005, el margen de apreciación puede ser amplio, ya que hay diversas formas de organizar y de hacer funcionar los sistemas electorales, ¿no? Y que obedecen incluso a la evolución histórica de cada sociedad y cada estado, a la diversidad cultural, al pensamiento político, por lo que corresponde a cada estado incorporar su propia visión de la democracia, sin que esto implique, en cualquier caso, la contradicción o una violación de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención y sin que el margen sea ilimitado, lo que es un aviso para nuestros sistemas democráticos en donde los modelos electorales transgreden lo que establece el artículo 23 de la Convención Americana. Entonces ciertos países como Venezuela posiblemente o como Nicaragua podrían estar llevando a cuestionar si han superado ese margen de apreciación, lo han convertido ilimitado y ya transgreden lo que son los postulados básicos bajo un concepto del principio democrático básico que ha sido consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana y en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Como pueden ver, este concepto de margen de apreciación es interesante visto desde la perspectiva del derecho comunitario europeo y sigue siendo un ámbito en donde el margen de apreciación debe permitir que haya una relación más amplia entre lo que puede ser asumir las obligaciones convencionales y desarrollar el propio derecho interno, ¿no? No se trata de sustituir los modelos o los sistemas, no se trata de sustituir los sistemas de protección de los derechos, sino sobre todo de generar una verdadera complementariedad entre cada uno de ellos, ¿no? Si uno hiciera el ejercicio del margen de apreciación desde el punto de vista del derecho convencional interamericano, uno encontraría los siguientes rasgos, ¿no? La lógica interamericana es diversa. El hecho relevante en este sistema, desde la perspectiva de la integración positiva, el principio integrador que nos hablaba Hans Kelsen, del ordenamiento convencional sustancial, es que el mismo no se agota en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se caracteriza por ser comprensivo de una pluralidad de regímenes conexos y complementarios de su contenido, tanto del sistema universal,
del sistema europeo de derechos humanos como de reglas consuetudinarias que se han venido elaborando o de reglas del sistema universal, ¿no? Incluso desde los mismos precedentes convencionales y a los que se acude en materia de interpretación y aplicación del orden convencional a estándares ampliados de convencionalidad. La controversia que se ha suscitado en Argentina con casos como el Fontevecchia de Amico, el 2x1 y otros, plantea una suerte de ejercicio de ponderación adecuada de cuál es el margen de apreciación que instancias de los tres poderes pueden y deben adoptar para corresponderse con las exigencias mínimas, ¿no? Y no olvidemos que el margen de apreciación no valida el que se excluya el cumplimiento de las obligaciones convencionales como se ha pretendido en cierta medida hacer por parte de Argentina y de otros países, Argentina, Uruguay, República Dominicana, ¿no? Venezuela, cuyas instancias judiciales han querido o han pretendido desdoblar su margen de apreciación de manera indiscriminada. Hay que tener en cuenta en ese margen de apreciación que se busca también que haya una integración entre lo que son los elementos de protección internacionales, que se integren los estándares fijados en principios y reglas convencionales del sistema universal, como lo decía, de otros sistemas de protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho de gentes, lo que hace que los posibles márgenes nacionales de apreciación o espacios discrecionales de iniciativa nacional sean verdaderamente excepcionales y altamente restringidos o limitados de llegar a desarrollarse. En relación con este último aspecto hay que recordar que los precedentes convencionales de todas maneras dejan abierta una importante puerta a las autoridades nacionales para que en el ámbito de sus competencias interpreten la convención o los jueces nacionales resuelvan los litigios que involucren derechos humanos con este mismo espíritu. De no existir esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro instrumento de carácter interpretativo, lo que habilita para que todas las disposiciones que se consideren se hagan bajo una comprensión de los estándares convencionales que existen acompasados con el sistema interno sin degradar las prerrogativas o derechos fundamentales, lo que no puede hacer a la inversa. Cuando ocurre esto a la inversa, realmente estamos ante manifestaciones en las que se rechaza la obligación convencional. Y se complementa esta línea de pensamiento, ¿no? Con la interpretación convencional, según la cual se comprende dentro del margen de apreciación de los estados el que se pueda desarrollar a partir de medidas legislativas, judiciales o de decisiones del Ejecutivo ese amplio espectro de decisiones correspondientes a la protección de los estándares convencionales. Aquí llama la atención especialmente los casos que han sido problemáticos en el sistema interamericano, ¿no? El caso Hellman contra Uruguay, con las decisiones que se adoptaron por todos los poderes internos, incluyendo por el constituyente primario al convalidar una ley de punto final. El caso en el margen de apreciación, el caso Fontevecchia Amico y las decisiones ahora con la supervisión de cumplimiento que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina con relación a cuáles precedentes pueden o no ser consultados y admitidos para la interpretación de las decisiones judiciales y que implica el que no remuevan la decisión judicial que fue objeto de cuestionamiento, entonces dando a entender que sus decisiones judiciales no pueden ser objeto de ningún tipo de control y que el control concentrado que ellos ejercen agota cualquier otro control difuso o derivado que pueda generarse incluso en instancias internacionales, lo que ha ocurrido con el caso Granier versus Venezuela, lo que ha ocurrido con el caso de personas dominicanas y haitianas y el caso Ginny Bosico con los pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que incluso le ha llevado a cuestionar la legitimidad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, nos plantean a debate
cuál es el alcance interamericano de el margen de apreciación. Ahora, cabría un claro margen de apreciación en los casos de todas aquellas remisiones a la ley o al ordenamiento interno de cada Estado miembro que la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos de derechos humanos hagan o permitan o generen una especie de reserva de convención, una reserva de derecho interno, como puede ocurrir una reserva convencional. Estos márgenes admisorios de actividad nacional en lo convencional quedan de todas maneras sujetos a los presupuestos del artículo 29 del Pacto, ¿no?, de la Convención Americana sobre reglas de interpretación y, de ser el caso, sobre la interpretación general de los tratados en los términos de la Convención de Viena de 1969, específicamente sobre lo que puede ser el alcance excepcional del contexto nacional y de los enunciados normativos que comprenden los tratados de derechos humanos. Y esto es así en razón a que la dinámica del derecho convencional en materia de derechos humanos nos muestra que por fuera del derecho internacional consuetudinario de gentes, el cual no es objeto de negociación o consenso alguno, que debe quedar claro, los estados en los tratados y demás instrumentos relativos a derechos humanos llegan a puntos de acuerdo en relación con ciertos y determinados derechos humanos, sus principios rectores y los estándares mínimos de respeto y garantía. De tal manera que si eso ocurre así, no puede luego cada estado adoptar una forma de excepcionalidad al cumplimiento de ese margen de apreciación, porque sería tanto como de desvirtuar el propio principio del pacta sunt servanda y el mismo criterio de efecto erga omnes que puedan tener estas obligaciones respecto de todos y cada uno de los países que llegaron a un consenso para aceptar como las normas básicas o mínimas que deben ser imperativos, ¿no? Entonces aquí les recomiendo la lectura de un texto del profesor del externado Francisco Barbosa Delgado, titulado El margen nacional de apreciación en el derecho internacional de derechos humanos entre el Estado de Derecho y la sociedad democrática, que puede ser complementario. ¿Cómo puede ser entendido? Entonces, claro, el margen de apreciación es una habilitación de carácter excepcional, restrictiva, concedida a los estados para que ordenen en el interior de sus jurisdicciones el derecho convencional de los derechos humanos de acuerdo y de conformidad con la configuración general del ordenamiento jurídico convencional, adoptando conforme a sus interpretaciones las decisiones que correspondan y consideren mejores y más apropiadas dentro de los términos específicos del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para tal efecto, las autoridades nacionales, ¿no?, podrán efectuar, de ser el caso, las consideraciones de mérito y oportunidad de correspondencia sin perder los derroteros y finalidades del orden convencional, pero sí atendiendo a las especiales condiciones del orden interno que deban afrontar. Llama la atención cómo en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, aquella decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que era contraria a esa práctica médica, se haya vuelto a reiterar recientemente y haya llevado a que Costa Rica aceptara bajo una solución amistosa que se había vuelto a incumplir con el estándar convencional, cuando ya se le había dicho que su margen de apreciación implicaba el respeto desde el ámbito de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la familia y los estándares convencionales, de no restringir alternativas de procreación como la fecundación in vitro, como se dejó constatado en el caso de Artavia Murillo en su momento y que se vuelve a reiterar en este evento. Y ese es el discurrir del margen de apreciación, porque claro, ese margen de apreciación en muchas ocasiones lo que busca es que el ordenamiento convencional se acompase con la discrecionalidad que no se niega de cada estado para arbitrar sus propias decisiones, porque no es poner en tensión el principio de soberanía básico sobre la convencionalidad. Ese siempre ha sido respetado. Lo que se hace es que bajo una concepción realmente material, sustancial y positiva de la discrecionalidad, en cuanto a norma habilitante para las decisiones de cada estado y específicamente de los jueces,
las decisiones se adopten con la mayor correspondencia a la garantía máxima de los derechos que están siendo respetados tanto en el marco del principio de soberanía como en el marco de la convencionalidad, de tal forma que al respetarse esos dos ámbitos se pueda lograr generar el verdadero equilibrio en la tutela de estos derechos. ¿Cuál sería una propuesta de reglas en relación con el margen de apreciación? Entonces, diría uno que podría uno formularlas de la siguiente manera. Entonces, uno, el margen de apreciación tiene cabida en la estructura del ordenamiento convencional interamericano. ¿Qué quiere decir esto? Los Estados miembros del sistema interamericano cuentan con un excepcional margen de apreciación respecto de la convencionalidad. Este margen de apreciación no puede desbordar los criterios mínimos de convencionalidad. Entonces, aquí, si se quiere ver el caso Herrera Ulloa del 2004, párrafo 161, o incluso si se quiere ver la opinión consultiva de la Corte Interamericana OC4 del 84, párrafos 58, 59, 62 y 63. Segundo, el margen nacional de apreciación incluye elegir el modo de desarrollar y cumplir los deberes y demás obligaciones a que se refiere en especial el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. Las autoridades nacionales en el ámbito de las competencias están habilitadas para interpretar la Convención o los jueces nacionales para resolver los litigios que involucren los derechos humanos con este mismo espíritu. De no existir jurisprudencia de la Corte Interamericana, procede a habilitar para adoptar todas las disposiciones que se consideren, pero para hacer más rigurosa la protección, principio de subsidiariedad, y no para degradar la base de protección que está establecida convencionalmente. En todo caso, el ejercicio del margen de apreciación en cuanto a escenario de discrecional de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico convencional no es absoluto. Está limitado por el mismo orden convencional y para su ejercicio deberá sujetarse estrictamente a los principios de ponderación, proporcionalidad y razonabilidad. Quizás aquí sea importante traer a cuento la sentencia de la Corte Interamericana en los casos Peroso del 2009, párrafo 116, Palamara y Iribarne del 2005, párrafo 79, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez del 2007, párrafo 107 y Castañeda Goodman del 2008, párrafo 155. Como elementos que les pueden permitir analizar este margen de apreciación. El margen de apreciación no puede permitir que se invoque el derecho interno para cumplir defectuosamente o reducir los mandatos positivos de la Convención. Cada Estado, siendo soberano para establecer su orden jurídico, por virtud de los principios de buena fe, artículo 26 de la Convención de Viena del 69 y de Pacta Sunt Servanda, está sometido a respetar las mínimas obligaciones positivas que se desprenden de los principios y reglas convencionales, de manera que no pueden convertir en una manifestación del margen de apreciación la aplicación de normas, adopción de decisiones o determinación de medidas que las contradigan sustancialmente, lo que no implica la afirmación de un modelo único de instituciones de protección de derechos, sino es la consagración de un modelo monista rompiendo con las estructuras anteriores del dualismo que existía entre los sistemas de derecho internacional público y de derecho interno. El margen de apreciación no puede en todo caso desconocer el mandato del artículo 27 de la Convención de Viena, ¿no? Es decir, que en todo caso el derecho interno no puede servir de justificante, como ocurrió en Fontevecchia d'Amico, para invocar un margen de apreciación que sea violatorio del mandato consagrado en ese artículo 27 de la Convención de Viena, como lo reitero, ¿no? Y se puede ver el caso Norin-Catrimán en los párrafos 436 de la Corte Interamericana, 461 y 464. Si en relación con la aplicación de una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos existe un consenso regional en sus desarrollos, prácticas y aplicaciones, los Estados partes deben acogerse al mismo y, si es el caso, efectuar adecuaciones en sus ordenamientos internos para que el alcance del derecho humano correspondiente se determine sobre la base de lo consensuado, ¿no? Aquí puede verse el caso de Artavia Murillo, como lo decía en materia de la fecundación in vitro y en los párrafos 256, o el más reciente caso IB contra Bolivia del 2016 con relación al consentimiento informado, materia que sobre la cual todavía no se ha definido ampliamente este aspecto. Como puede verse, y con esto finalizo esta breve
presentación del margen de apreciación, se trata de una herramienta potente, sustancial, pero que no permite un arbitrio deliberado o indefinido por parte de los estados que lleve a la modificación de los contenidos y alcances de los estándares convencionales que deben ser en todo momento, en toda circunstancia y bajo toda condición respetados por los estados en el sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias.